Bien, buen día, buen dinero, buena salud a todos los Tao videntes de la voz del Tao, a los oyentes de su emisora Paz de Selva Verde. También damos un saludo muy especial a la voz de Tastitlán Libre, si está en Comunicacel. Un saludísimo muy especial a los Tao videntes de la esfera Geagmus que se han reunido y se han unido en este concierto a este bonito provoz que el Dios comido con mucho amor le ha dedicado tiempo y espacio para que vuestras mercedes conozcan toda la serie de eventos y de cosas que suceden en el mundo y con el objetivo que vuestras mercedes logren despertar del sueño en que hemos caído por los engaños que la bestia ha llevado a efecto a través de los tiempos. Hoy, que es en la fecha de Dios, día martes, que es el día jueves profano. Estamos regidos por el mundo de Marte, regente Samael, y recuerden que deben de llevar ubicado en su trajeadura algo que represente el color azul, o sea, algo de azulito, azul rey o algún azul que corresponde a la vibracel del chakra del verbo, o sea, la vibracel de la palabra. Hoy día de palabra, día de son, día de el traalto con la garganta de oro, con el verbo de oro. Hoy hay un tema muy especial que ubicó nuestro sublimísimo Dios Cúmido, y es un tema de investigación para que sus mercedes conozcan algo que se desconoce en el mundo y que es una base científica de los hechos y los aconteceres que los gobiernos de la Tierra han ocultado al mundo, y es el hecho de unos montes. El simbre de esos montes son los montes Buseji, se escribe así como suena, Buseji. Y el docucierto que envió el sublimísimo Dios comido es el siguiente, dice así: el secreto de los montes Buseji en Rumania. Bien, este país es un país centroeuropeo y cerca a varios países de mucha historia, incluyendo un país que se llama Armenia y otro país como lo es Yugoslavia, la zona de Polonia, cerca a Rusia y muy cerca a lo que en la antigüedad se conoció, donde aparentemente en los siglos pasados desembarcó el arca de Noé. En la zona de Armenia se le atribuye a unos montes que hay en la zona de los armenios, allá cerca de Rumania, que en la antigüedad allá fue donde paró la barca de Noé en Ra, o sea, el arca de Noé en Ra. Otra historia cuenta que el arca de Noé en Ra subió un poquito más arriba de esa zona y se ubicó en la zona de Mongolia, aunque hay diferentes historias. Pero allá en ese lugar, en Rumania, se cuenta esta historia. Un secreto bien guardado, un secreto bien oculto, un secreto bien escondido para todos sus mercedes, pero que trae un misterio muy grande. Ya de este docucierto o de este memoradium que se escribió el día de hoy, se tiene o se ha mirado que ciertos personajes de la Tierra quieren desmentir lo que está sucediendo en ese lugar. Vamos a iniciar a leer y a medida que vamos leyendo vamos a ir explicando. La historia es la siguiente para que sus mercedes estén bien atentos. Dice así: un muy interesante artículo sobre la historia oculta y algunas de las cosas que están saliendo de nuestro pasado remoto. Y el docucierto tiene como fecha el 30 de noviembre del 2010, que fue cuando se hizo público el secreto de esos montes. Dice así: en el Versol, o en el verano de 2003, en un área inexplorada de los montes Buseji, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumania, CRI, el llamado Departamento Equipo Cero, hizo un descubrimiento muy significativo que podía cambiar completamente el destino de la humanidad. Póngale mucha constancia a lo que descubrieron. Aquí hay una imagen acercada de esos montes en la zona centro-rumania o centro-rumánica.
Dice así: las monumentales presiones que los Estados Unidos ejercieron sobre el gobierno de Rumania para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y a una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó más a raíz de la interferencia brutal del orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumano-americana. Ahora hay una ubicación del sitio, pero ya ampliando la imagen satelital. Dice así: Caesar Brad, el experto que dedicó años de investigación a los fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el héroe de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Buceggi, y también de dos memorables encuentros con un alto representante de los Illuminatis y miembro del grupo Bilderberg. Ya en un mociertico explicamos un poquito de los Illuminatis y de los Bilderberg. Dice así: la montaña Buceggi, y aparece una imagen poco bonita de ese lugar, cuando está nevado, o sea, en esta época que es invierno para la zona del trópico boreal, y que en este mocierto la imagen sería igualita a la que vemos aquí de esos montes. Montes con figuras piramidales, y se ven varias pirámides. Dice así: la montaña Buceggi. Un miembro del grupo Bilderberg en Rumania, en mayo de 2003, un importante personaje visitó Caesar para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del CRI, el Servicio de Inteligencia de Rumania. Como resultado de la intervención del gobierno rumano, el personaje era extranjero, pero hablaba muy bien el rumano y conocía muy bien Rumania. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Italia, que cuenta con nobleza de alto rango y una fuerte influencia financiera en Rumania. Bien, paro aquí un mociertico para contarles una historia a sus mercedes. La mafia siciliana, o sea, la mafia de Sicilia, que está ubicada en Roma, ellos tienen un sistema que se llama masonería neonazi, o sea, es un sistema masón. De los masones que hay en la tierra, los neonazis, los masones sicilianos y los masones vaticanos son los que más presión ejercen en el mundo sobre los planes de dominación mundial. Los neonazis es un tipo de logia masónica que sigue la corriente de Hitler, solo que la han invertido en dos aspectos. Uno, ya no perseguir públicamente a los judíos de raza como lo hizo Hitler, más bien asociarse con los judíos para que ellos le den poder a la masonería satánica católica y convencerlos a los judíos de que ellos, los judíos sionistas, son los dueños del mundo y que ellos son la raza que debe dominar la tierra, pero el tentáculo se mantiene, o sea, el poder se mantiene en la masonería vaticana, que es la que maneja los hilos negros de esto que están contando aquí. Entonces dice así: su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del CRI. El CRI son los agentes de Rumania, como decir la CIA en los Estados Unidos, y llegar al departamento cero. Aparece una figura del Club Bilderberg y dice la realidad sobre los amos del mundo. Ahorita vemos un poquito de eso. Dice así: Caesar notó una fuerte presión y pesadez alrededor de esa persona. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para este encuentro, Caesar se preparó cuidadosamente, se aisló en una habitación y se dejó caer en un estado de profunda meditación.
que le permitiría conocer más sobre esa persona. Un helicóptero trajo este hombre alto y arrogante, enfundado en un traje negro. Llevaba un bastón con el mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Se presentó como el señor Mazzini. Se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el Grupo Bilderberg. Mazzini entró directamente en materia, diciendo que la gente era de dos tipos: los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Bien, en este caso sería mucha fuerza del ser. Entonces en el mundo ahorita se define por las logias como dos tipos: los dominables, que es la mayoría, y los virtuosos, que no se dejan dominar. Nos ubicamos en el grupo o en el núcleo de seres de los virtuosos, los que luchamos para no dejarnos dominar del mundo. Claro, eso gratísimas a los enviados de Dios y a Dios, que nos pone alertas y pilas para que no terminemos en manos de las logias masónicas de la tierra, o que terminemos bajo el dominio de los Illuminatis, como se le conoce a un grupo de masones que reúne todas las masonerías de la tierra y que se inventó una historia que ya todos sus mercedes la conocen desde 1970, y que le pusieron ese sello en un billete que es el billete de 1000 pesos, y abajito del billete dice Nuevo Orden Mundial, y el ojo que representa a los Illuminatis que se robaron de los egipcios, que es el ojo de Horus o el tercer ojo, y lo ubicaron arriba de la pirámide de la masonería judaico-sionista o sionista judaica, que es la que maneja ahorita el mundo. Ahora dice aquí, bien, Mazzini entró directamente en materia diciendo que la gente era de dos tipos, ya saben, los que pueden ser manipulados y dirigidos, o sea la mayoría, y los otros que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Aquí decimos una fuerza del ser, para no meter a las personalidades. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas, y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. Caesar le contestó que conocía algunos aspectos de la francmasonería. Esta francmasonería nació en Alemania, y existe algo que se llama el libro negro de los francmasones, que es el libro de magia negra que utilizan los masones, basado en toda la historia que todo el mundo conoce y que se desveló hace siglos en un librito que se llamaba el Protocolo de los Sabios de Sion. Ahí quedó lo que fueron los hilos de la masonería negra. Y continúa diciendo, Mazzini dijo que había solicitado el encuentro debido al poder y las relaciones de Caesar, que el grupo apreciaba sus poderes. Vamos a leer una porción anterior para que a sus mercedes les quede más claro. El señor Mazzini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Mazzini invitó a Caesar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Mazzini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente para él, su poder se centraba en una arrogancia, un enorme ego y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Mazzini dijo que había solicitado el encuentro debido al poder y las relaciones de Caesar, que el grupo apreciaba sus poderes. El Pentágono utiliza satélites para espiar. Bien, ya se van a dar cuenta sus mercedes qué fue lo que encontraron en ese monte que puso a revolucionar a Raimundo y a Misialmundo, especialmente a las logias masónicas y a los del grupo Bilderberg y otros grupos de las logias negras de la tierra, o de las logias que se han creado con base o en base a la dominación del mundo. Dice así: un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico
Geodésico es de ubicación, así se dice. Entonces, cuando dice un satélite al espionaje geodésico, son satélites que se utilizan para espiar zonas de la Tierra definidas, o sea, puntos. Ejemplo, como decir que aquí a nosotros nos ponen un satélite y se llama satélite geodésico, o sea, el satélite muestra todo, absolutamente todo, a qué horas nos levantamos, a qué horas las evas van al baño de sol, cuáles se hacen baño de sol, quiénes nos hacemos baño de sol. Miran hasta una piedrita, las entradas a la zona de REA se llaman satélites geodésicos, miran absolutamente todo, conocen las entradas de las cabañas, miran, saben cuál es esta piedrita, hasta la piedrita más chiquita el satélite la alcanza a ubicar, porque son satélites geodésicos. Hay de esos satélites que pueden mirar debajo de la capa de la Tierra y pueden encontrar reservas de ciertos metales. Ha habido una bondad de Dios para con nos que ha licenciado que este lugar, igual que lo es el Amazonas, los satélites geodésicos tengan cierto grado de interferencia y ellos no puedan tomar lo que ellos quieren, hacer que Dios licencie que así sea. Pero son satélites excesivamente potentes, muy potentes. Y esos satélites pueden buscar búnkeres, pueden mirar debajo de la tierra si hay gente guardada o si tienen algún tipo de escondite o qué hay debajo de la roca. Se utilizan para eso, ese tipo de satélites. Bien, basado en tecnología aviónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Buceji o Bucaji. Este espacio vacío del interior de la montaña no se podía identificar a partir del exterior, empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera. Tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneado que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación formadas de energía artificial. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel. La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Todo el túnel y la bóveda estaban situados en un mismo plano, paralelo al suelo y a la estructura de separación. Era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acaba a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca Esfinge de los montes Bucaji. Y aparece el título en este idioma, o sea, en idioma italiano creo que es ese. Más abajito continúa diciendo, una estructura similar en Irak. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que habían descubierto anteriormente cerca de Bagdad, en Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Mazzini dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buceji, Mazzini y la logia masónica al que él pertenecía de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de coger un ataque de nervios al saber que esta estructura era mucho más grande y compleja que la de Irak. Estaba en territorio rumano. Alexander David parece que Rumania tenía una importante misión que cumplir en los próximos años, y los reptilianos también tienen esta información. Encima de los montes Buceji también se encuentra una pirámide energética. Su sombra se puede ver 2 veces al año, que tiene una función protectora y mantiene a salvo el conocimiento de la verdad, que será pronto revelado a todo el mundo en cuando llegue el momento. Bien, ya vamos a mostrar la estructura de la pirámide. Los descubrimientos de 2013 en los montes Buceji.
Al principio la máquina que hacía la perforación, bien, sí, vamos a leer unas frases atrás. Mazzini aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible cerca de 60-70 metros de distancia de la primera barrera energética en el lado de la montaña. Mazzini prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una máquina muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Mazzini exigió absoluta discreción sobre el tema. Ahora sí, esta es la figura del Monte Buseli, en Rumania. Ahora dice los secretos o los descubrimientos de 2013 en los montes Busegi. Dice así: al principio la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas, y llevaba el enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel había una enorme puerta de piedra que se movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una barrera invisible. La tocaron por imprudencia. Bien, vamos a leer unas frases atrás. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible. La tocaron por imprudencia y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, que la tocara se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la presidencia de Estados Unidos. Dando golpes al triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, Caesar puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto y no se podía rascar ni doblar. Resistía a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. Bien, esta es la entrada a ese monte, o sea, la entrada que los gringos descubrieron. Y tiene el pasadizo de unos 60 o 70 metros. Continúa diciendo así. En el subterráneo iraquí, al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak, Bagdad, se había activado de golpe y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo. Luego se dirigía al sudeste, a los montes Busegi de Rumania, y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio que los 2 escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Bien, y apareció una figurita del Pentágono. Ya sus mercedes la pueden ver ahí, la imagen. Bien, continuamos con la lectura. Dice así: desgraciadamente la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría y se puso en contacto con la diplomacia de Rumania a través del servicio de inteligencia.
En solo 20 minutos toda la operación quedó al descubierto. El plan del señor Mazzini se había ido a la agua. En un principio, ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos que tenían derecho a estar al corriente del asunto se asustaron y no supieron qué hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue ascendiendo y más todavía cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban en el escenario de la operación. Y luego hay dice así, reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa CSAT o SAT. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa SAT generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. El SAT decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero, desde Bucarest. Llegaron un montón de órdenes que se contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delatando la gran tensión de fondo. Los miembros de SAT estaban reunidos permanentemente en contacto, los que estaban en los montes Bucegi. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumania iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del SAT se opusieron rotundamente a ello. Y apareció una imagen de todas las cadenas del mundo que guardaron silencio al descubrimiento, o sea, nadie pudo docuciertar ni pudo hablar públicamente de lo que se encontró en ese lugar. Ahora continúa diciendo así. La declaración oficial de Rumania. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumania iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto la Casa Negra se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas los Estados Unidos bloquearon todas las transacciones financieras con Rumania y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumania estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Bucegi y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos que llegaron a Bucarest y el Departamento de Emergencia de Rumania se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba, los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumania. El resto de países del mundo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumania y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. Aparece entre paréntesis, dice, Alexander, no creo que fuera realmente así, pero los Estados Unidos sabían que Rumania era un país pequeño y pobre que se iba a dejar intimidar fácilmente por el poder de América. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Bucegi, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores. Lo más importante de todo es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa. Los americanos reaccionaron muy mal porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercían y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron, no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera este gran paso fundaciertal. El Papa o el tubérculo prometió ofrecer ciertos documentos de gran importancia al Estado de Rumania, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los montes Bucegi. Después de 24 horas de conversaciones, Rumania y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas.
Rumania tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. Bien. Ahora dice así, la sala de proyecciones, que es, digamos que como lo más importante, todo es importante, pero es que allá en los Montes Bucegi encontraron una sala de proyecciones, o sea, una sala orogramática o con orogramas. Y dice así, la gran galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de la entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo, como en la parte de adelante, porque había una pared de piedra. La pared tendría entre 10 y 12 metros de altura, y de ahí salían 3 enormes túneles, uno frontal y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumania y los Estados Unidos. Ya les vamos a explicar de qué trata la historia. Dice así, mesa para gigantes. En la sala de entrada había situado a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de las mesas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve con precisión diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. Y aquí aparece la imagencita. La escritura incorporaba símbolos más generales como triángulos, redondeles, círculos y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores que era diferente en cada mesa. Había 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas habían objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veían unas luces pulsando que circulaban a lo largo de ellos. Cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependía de quién interactuaba con las mesas tocando su superficie. Entonces las mesas, de acuerdo a la criatura que estuviese en ese lugar, mostraban o se veía la imagen de la esfera Geagmus. ¿A qué va ese descubrimiento? Lo que sucede es que esas mesas y los hologramas contaban toda la historia de la Tierra, toda la verdadera historia, no lo que nos ha contado el sionismo y la Iglesia Católica, sino quién nos creó, cómo nos crearon, cuándo nos crearon, de dónde venimos, cuántos extraterrestres vinieron, cómo eran, de dónde eran, a qué vinieron, quiénes vinieron, de dónde vinieron, cómo se llamaban los lugares de donde vinimos. Eso decía esas mesas, absolutamente todo, todo es todo. Por eso los Estados Unidos, al mando del Vaticano, le prohibieron a Rumania que el mundo supiera ese secreto, porque donde se supiera ese secreto, se sabía o nos daríamos cuenta del peligro y de todos los daños y de todo el satanismo que ha utilizado la bestia armagedónica engañando a la humanidad. Vamos a continuarles contando la historia. Ahorita van a ver qué otras cosas vieron. ¿Ah? No, eso está. Hay un complejo militar igual a los montes Bucegi, el otro está en Irak.
en Bagdad, o sea, entre el Tigris y el Éufrates. Allá está el otro complejo de túneles donde hay otro holograma. El día que se activó el de Rumania, si estaban poniéndole atención al escrito, se activó el de Irak, o sea, se activaron paralelamente los dos. Vamos a continuar la lectura. Dice así: el descubrimiento de los montes Bucegi, combinaciones genéticas. Desde encima de una tarima traída especialmente se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso, que se dividía en una serie de grandes cuadrados, unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada eran de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadrados, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo en rotación. Otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a dos cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del ADN de los dos seres. O sea, ellos tenían, el holograma mostraba la figura de los dos seres, los que estamos ahorita con este cuerpo y otros seres que no eran de esta esfera con otro cuerpo. Y el holograma unía el ADN del uno con el otro. Eso es lo que está explicando ahí. Miren lo que dice. En otro cuadrado, a leer unas frases atrás, en otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres en cuerpos de ADN de los dos seres y la posibilidad de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones en la misma extraña escritura y al final aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los dos códigos genéticos más probable o más probables. Bien, este es uno de los hologramas que se encontró en ese sitio. Tiene una figura de pétalo y en el centro tiene la imagen de un humagdu y alrededor va un destello serpenteante, que fue lo que se descubrió en ese lugar. Dice así: los gigantes. Bien. Dice así: los seres que construyeron todo ese edificio tenían que ser muy altos, si no nos explicaban el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyecciones. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumania se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico. El equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual las historias de la gente del pueblo de Bosiuru sobre los gigantes que vivieron en estas tierras cuenta con pruebas auténticas. Un cementerio con esqueletos de gigantes se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Skaieni plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos que medían unos 240 metros y más. Dragoi Ile, una de las personas que trabajó en el manzanar, nos llevó al lugar. La inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Al llegar el señor Ile les mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones, cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados. Seguimos cavando y encontramos los huesos de unos pies grandes como el tronco de los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande. Y apareció una imagen de las imágenes de los gigantes que se han encontrado en ese lugar. Sí, es la misma estructura humagda, pero más gigante. Bueno, este no tiene 2 metros, este tendría por ahí unos 15 metros. Porque es excesivamente grande. Sí, esto es una persona investigando y esto es otra. Parece un lemur, ¿no? Los lemures eran, bueno, los lemures medían más de 15 metros. La estatura de los atlantes era de medida entre 5
a 15 metros, pero los lemures pasaban los 15 metros. La Tierra, por cuestiones de implosionarse o explosionarse, desde los 80 o millones de liocrones hacia acá, ella sufre 7 implosiones y 7 explosiones. Y esas explosiones e implosiones es un giro de rueda de la Gea, no de los habitantes que habitamos la Gea, sino de la Gea. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, desde hace 18 millones de años a la fecha han habido aproximadamente, si sus mercedes se ponen a hacer cuentas en la cabeza, ¿cuántas razas? No vamos a decir que han habido 7 razas, porque 7 razas son del último ciclo de implosión, o sea, estamos en un ciclo de implosión, o sea, que la Gea se está achicando, y eso es un ciclo. Después de que pase los 7 ciclos de implosión con 7 razas, inicia nuevamente ella a explosionarse, y vuelve otro ciclo de otras 7 razas, pero la Gea explosionada, de chiquita a grande, luego de grande a chiquita, esos son palpitares, es como el palpitar del corazón. Entonces, si su merced hace cuentas de las 7 subrazas, cada raza dura aproximadamente 15.000 heliocrones, hablando de raza con sus subrazas. Y si yo sumo, 2 razas equivalen a 30.000 heliocrones, 4 razas serían 60.000 heliocrones, más 3 razas serían más 115.000, 105.000, aproximadamente eso duran las 7 subrazas. Ahora multiplique eso a 18 millones de heliocrones para saber cuántas subrazas han habido o cuántas razas han habido en 18 millones. Ahora no solo son 18 millones, porque la Gea aproximadamente por cuenta de carbono 14 tiene unos 4.000 millones de heliocrones, este mundo en el que estamos parados. Y de esa historia no se sabe nada. Los científicos solo saben de historia de la Tierra desde hace 65 millones de heliocrones, que es donde empezó las eras del Triásico y del Jurásico y demás historias que le cuentan a uno la paleontología. Y en aquel entonces la Tierra era gigantesca, casi la dimensión de los habitantes que vivieron en las exploseles de la Gea. Ahora la implosión va hasta que en la raza, la que sigue, que es la Coradi, la gente dice, bueno, ¿y por qué la raza se llamará Coradi si tiene el nombre de Cor? Entonces le vamos a poner la Hueradi, ¿no? No, Coradi se seguirá llamando y es por lo siguiente, porque la raza Coradi es una historia del venerable maestro Kelion Zeus. Él dice que en Coradi, en esa raza, es que se va a levantar a Cor, y que Cor va a dejar de ser un demonio siervo del abismo, y ese intento se va a hacer en la raza que sigue. Bueno, como nos adelantaron 15.000 heliocrones, ya estamos en los albores, no de la Coradi, sino que quedamos en la Homogenkaki, que es la 7ª subraza de este ciclo de razas. Y cuando nos estamos, si estamos ahorita en el albor de los coradiados o de la Coradi, los de Coradi van a ser más chiquitos, van a ser no enanos, porque enano es un demonio, que es un híbrido de Sodón. Va a ser más chica esta raza. Ahorita el más grande mide aproximadamente, lo que dice aquí, de los humanos de ahorita 2 metros con 40, ese es el más alto. De pronto habrá alguien casi con 2,80, o si tiene exiges de gigantismo, que es una enfermedad como las anacondas que no paran de crecer. El exige es que una criatura que tenga gigantismo, el cuerpo, el corazón no le crece y el corazón se estalla porque sufre presión de los órganos demás que se van agrandando y puede morirse. Eso es una historia de un tipo peruano que medía 3 metros con 20, el más alto de toda la raza humana de este siglo, de esta época, porque en el tiempo de los gigantes, cuando cuentan la historia, por ejemplo, de los filisteos que venían de descendencia ¿de quién? Eran descendencia de los filisteos. Goliat, pero Goliat era descendencia ¿de quién?
No, ahorita les vamos a leer una historia de eso. ¿De dónde eran descendencia los hijos de Goliat? O sea, los filisteos, que eran los gigantes. Dice la Biblia que eran descendencia de Anac, o sea, de Ana. Ana y Nana es lo mismo, o sea, Anana. Anana ahorita es chiquita, pero antiguamente ella era grande. Ya, bueno, aquí conocen una Eva que se llama Anana, es la piña. Ella es la piña con cuerpo físico. Pero Anana era más grande, ahorita es chiquita. Todavía sigue pronunciando bien la L porque nos gana a todos. Es muy buena para pronunciar la L. Y le mandamos un saludo a la venerable maestra Nana. Y los hijos de Anak fue un remanente que quedó y pasó desde la Lemuria. Fueron unos lemures que no murieron. Después fueron atlantes y el residual de Anak o la descendencia de Anak siguió. Y a Perlandia llegaron, al sur de Perlandia, abajo en la India llegaron los gigantes. Bien en la India, porque Perlandia cubría la India, Mongolia y la China. Pero en el sur de Perlandia, que era la India, llegaron los gigantotes, los grandes. Y dice la historia, los que han leído los Vedas, en el Vedanta antiguo se dice que, ¿cómo se llamaba el dios del Vedanta? Ahí apareció un dios que se llamaba Rama, el dios Rama, y ahí inició la historia de Rama. Él era proveniente de unas periferias que se llaman de la Parcandiscá, pero es Jehová entre los dioses de esa zona salvando a los demonios. Y dice que hubo la conquista de la raza aria, fue la historia de los Vedas antiguos, y cuenta una historia que los gigantes peleaban en la tierra de Aná, o sea, en la tierra de Doña Ana o de Anana, que es en Perlandia, y allá fue la pelea con estos gigantotes. Y dicen que bajaron naves. Cuando la historia de Krishna, sus mercedes han leído, que en la historia de Krishna cuenta que Krishna bajaba en una carroza, y la carroza era de fuego, y luego se pelearon, ¿cómo se llamaban las dos tribus? Los Kuravas contra los Pandavas, se llamaban allá en la India, y era una pelea entre las castas. Unos eran gigantes y los otros eran más chiquitos. Arjuna era el mensajero de Krishna, que fue, ¿quién fue Arjuna y tuvo cuerpo físico aquí en el templo? También es monje exiliado, ahorita no sabemos si está vivo o no. Fue el maestro Eliseus, él fue Arjuna. Arjuna traducía mensajero de los dioses, o sea, escriba de los dioses. Arjuna era el que escribió el libro de la historia de Krishna, que ¿cómo se llama? El Bhagavad Gita, la historia de la antigüedad cuando vinieron los gigantes de Anak y pelearon las estrellas del cielo. Ahí en ese tiempo también es parecida la historia a la de Císara cuando pelearon sobre la tierra. Miren el gigantote. Yo creo que un niño cabe en el ojo del gigante, ¿no? Bien, dice, la biblioteca del universo. Esto es lo primero que encontraron allá, un gigantote. Después encontraron la biblioteca del universo, algo muy interesante. A cada lado de la sala se hallaban 5 mesas enormes y en cada una de ellas habían pantallas sobre diferentes temas de física, cosmología, astronomía o astrosimía, arquitectura, tecnología, las diferentes razas de seres inteligentes que según parecen no eran todos humanos, y la religión. Daba la impresión de estar la enorme biblioteca del universo. En medio de la sala había un podium instalado en un aparato que podía ser un amplificador de energía de pensacierto. Bien. El panel de control en Rumania dice así. A continuación, había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores, palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación orográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Bueno, imagínense una imagen holográfica por un aparatito de los que habían en ese lugar, que tenía la capacidad
de proyectar la Tierra a 25 kilómetros, gigantesca, inmensa. Dice así, bueno, los montes Cárpatos quedan en esa zona. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado. Entonces, desde el territorio de la actual Rumania y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a las mesetas de Transilvania. Bueno, Transilvania, ¿qué cuenta la historia de Transilvania? De Drácula, ¿no? O sea, Transilvania queda atrás de los montes Buseli. Allá es donde estuvo el conde Drácula. Y sí existió. El otro día el maestro arriba estaba recibiendo una gente, el maestro, y un venezolano le preguntó, maestro, ¿eso es verdad de los vampiros? Eso sí existió. Y el maestro dijo, sí. La única diferencia es que ahorita los de ahora son más malos que los vampiros de esa ocasión. Dijo, los humanos son más vampiros que los vampiros verdaderos de ese tiempo. Le contó el maestro y le contó el maestro una historia de los vampiros que vivieron en Transilvania, que son magos negros. Una descendencia de vampiros llegó de un mundo que se llama Austergafanda o de Ustergo, y ellos buscaban bueno, la gente dice que se chupan la sangre, ¿no? Y los vampiros por lo general le chupaban el cuello. Las brujas hacen lo mismo, pero el vampiro, ¿por qué se robaba la sangre? Porque la sangre tiene algo que se llama plasma sanguíneo. Ellos no buscaban la sangre por chupar sangre, porque le supiera rico la sangre. Como una persona cuando se corta y se empieza a chupar la cortada, hasta los perros hacen eso y lamben para que la tialina les selle la salida de sangre. Pero ellos hacían eso era porque buscaban dentro de la sangre el alma de la sangre, o sea, el corpúsculo del alma. Y ellos, los vampiros, no eran andróginos ni tenían poder de la doble potencia sexual, de ser Eva y Ava, o sea, de ser como Dios, varón-hembra. Entonces ellos buscaban era en el plasma encontrar algo que se llama el alma gemela de la sangre, donde está el alma gemela de las criaturas en la sangre. Y se chupaban la sangre para adquirir ese poder. Y ese poder lo recibían solo del plasma. Bueno, sigamos aquí con esto. Dice así. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedó todo completamente inundado. Entonces desde el territorio de la actual Rumania y parte de Hungría y Ucrania, aparecieron ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí la imagen se centraba todavía más en Rumania. Prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio y se dirigían al mismo punto de las montañas del macizo Retezat, Godeún. Estábamos ante un verdadero manual. Miren lo interesante. En el holograma que ellos descubrieron, como estaba la historia de todo el universo, empezaron con geografía. Hundiendo un botón, les mostraba cómo fue que se crearon esos países, cómo se crearon los ríos, cómo se crearon las llanuras, cómo se crearon los montes, las mesetas. Moviendo otra palanquita, mostraba cómo se iba retirando el agua, los mares cómo se fueron quitando, o sea, mostraba toda la vida de las razas, especialmente de la de ahorita, la aria, o sea, nosotros. Y continúa diciendo, una ánfora misteriosa. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocada una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini quería,
para sí mismo y para la élite masónica. La ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener, especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia del ánfora, incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo, en su forma pura, estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento o de rejuvenecimiento. Teóricamente, un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de heliocrones, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. Bien, y aparece una imagen que encontraron allá, y en la imagen aparece un ovni, o sea, dejaron tallado un ovni en esa pared de ese lugar. Dice así: en medio del cuadro había una gran bóveda que proyectaba un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde origen, o sea, desde su origen. Por ello, la teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. O sea, si sacaban al mundo eso, totalmente quedaba desvirtuada la teoría de Darwin, que es, ¿cómo se llama la teoría de Darwin? Se llama la teoría de la selección de las especies, que es la teoría de la evolución de Darwin, que es una teoría satánica que Darwin, que fue un demonio con cuerpo físico y representa el iceberg del ateísmo para los hombres, trajo a la tierra y que explica ciertas verdades, pero que esas verdades son razonativamente satánicas para que los hombres se vuelvan ateos. Bueno, seguimos diciendo. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica, comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa. O sea, con lo que descubrieron allá, todo el 90% de la historia que nos han contado es una mentira. Ahorita porque los venerables maestros Hakelim, Zeus, Induceus y el venerable maestro Samael, pregoneros de la verdad, vinieron a abrir esa verdad y a destrabarla, sacarla de las manos de los demonios de la tierra. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado. Bueno, y podemos decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales son en su mayoría mentiras, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los antiguos continentes, algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedaban anulados ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que estaban mostrando. Aunque el periodo de tiempo cubierto por las proyecciones era muy largo, de cientos de miles de años, y el ciclo anterior de la Tierra es de 25.720 años, observando el número de los años platónicos, los ciclos de 25.720 años, se podían calcular la fecha exacta de los acontecimientos,
Los montes Bucegi se formaron hace entre 50 y 55, bueno, años, deben ser millones de yocrones. Una cosita que dice ahí, pónganle cuidado. Hay un horóscopo que es similar a la figura del corazón que nos hizo, no, del corazón no, del redondel que hizo la venerable Madre Gaia para los templos, del disco solar, y los egipcios le llamaron a eso el horóscopo de Denderá. Denderá le pusieron ese simbre porque era un sacerdote que descendía de la Atlántida cuando hubo el hundicierto de ese lugar, y Denderá era un antiguo mago que existió en Atlántida. ¿Qué traduce el horóscopo de Denderá? Es el que cuenta casi mismo esta historia. Aquí dice que la última historia de nuestra raza data de 25.720 heliocrones. En 25.720 heliocrones casi suceden dos cambios geológicos por ciclo. Un ciclo de 25.720 heliocrones es la suma del viaje que hace la esfera Geagmus alrededor del cinturón zodiacal, diferente al conteo, un poco al conteo maya. En el conteo maya este es más corto, en el conteo de Denderá es más largo. ¿Cuánto dura un ciclo de una constelación? O sea, ¿cuánto dura cada era? 2120 heliocrones aproximadamente. Si su merced multiplica eso por 12, le da 25.720 heliocrones, que es lo que se demora todo un ciclo completo de la esfera Geagmus en girar alrededor de las 12 casas zodiacales. El anterior cambio geológico, ¿en qué ciclo estábamos? ¿O en qué era estábamos? ¿En qué era estábamos? El anterior cambio geológico. ¿Está seguro? ¿En qué era estábamos? Recuerden que las eras giran al contrario de lo que giran como gira la Tierra. Ejemplo, si los heliocrones de nosotros van hacia adelante, por ejemplo, va, primero ¿qué signo es? Aries, luego Piscis, luego sigue, licencia, Aries, Tauro, Géminis, van así. En el ciclo que la Tierra le da, o la esfera Geagmus, es al contrario, va es hacia atrás. Entonces, antes de Acuario estábamos en Piscis. Antes de Piscis vamos a estar, o estábamos ¿en qué estábamos? Ahorita estamos en Acuario. Vámonos devolviendo. Antes de Acuario estábamos en Piscis. Antes de Piscis estábamos en Azazel. Antes estábamos en Sagitario. Antes estábamos en Alagrán. Entonces cuenten sus mercedes 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 y se van subiendo. A ver, hace 14.500 heliocrones, ¿en qué era estábamos cuando sucedió el cambio geológico de la Atlántida? Vayan haciendo la cuenta en la cabeza, ¿no? Para que desarrollen las funciones cerebrales. Dice, revelaciones increíbles. El autor afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización Magda, pero no tiene permiso para revelar la verdad. Mire cómo son. Ellos saben qué fue lo que pasó porque en el holograma activaron la cosita, pin, salió la imagen, todo cómo sucedió, dónde fue, a qué horas, el tiempo, por qué, quiénes vivían, dónde estaban los continentes que habían en la Atlántida, cómo era la Atlántida y todo lo que pasó. Dice, pero no le dieron permiso para revelar la verdad, porque esta
es demasiado impactante para la mentalidad, las ideas y el conocimiento del hombre contemporáneo. A través de una sucesión de inquietantes imágenes también se explica la vida de Crestus y cómo lo crucificaron en la cruz. Imagínense, también muestra toda la historia de Cristo. Dice, las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Crestus en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros periodos históricos para presenciarla. Miren tan bonito. El holograma muestra qué maestros viajaron de otros lugares a ver el sacrificio de Crestus. Porque no solo estuvieron la gente con carne y hueso, vino muchísimos seres a ver el padecimiento del gran Kabir de Galilea. Y mire lo que continúa diciendo. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Crestus en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros periodos históricos para presenciarla. Esos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época, iban trajeados o vestidos de la misma manera, pero sus rasgos faciales eran distintos y por ello escondían sus caras con las ropas que llevaban tan bien como podían. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época, la distribución social y de la población era completamente diferente a la de la actual, lo que obligaba a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. Y aquí está uno de los 3 túneles que ingresa a ese lugar, allá en el centro de los montes Bucegi. Y continúa diciendo así, los túneles recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas no descubiertas todavía, enterradas bajo la arena del desierto. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña, enterrada en la meseta del Tíbet. Este túnel tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Busaú, ciudad rumana, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente. Y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia. Bien, miren lo importante de ese sitio. Ahí está toda la historia y son los puntos donde por historia sus mercedes se dan cuenta que estuvo la Atlántida. Recuerden, el primer remanente de la Atlántida que iba con Noé-Ra, ¿a dónde llegó? A una zona que se llama Perlandia. El segundo remanente, que era el manejado por, que se conoció en la antigüedad como el país de Zeus, estuvo en la zona de Perlandia, pero en el norte, y se llamaba, o se llama ahorita, el desierto de Gobi, en la meseta de Gobi. Y hubo un remanente, el de Manu Abhaishvata, uno que viajó, una porcel hacia el norte y otra porcel hacia el sur. La porcel que viajó llegó a lo que hoy es Egipto y lo que la gente conoce como la historia bíblica del paraíso, en medio de 2 ríos que son visibles y 2 ríos subterráneos. Los visibles se llaman Tigris y Éufrates, y los subterráneos, Pisón, y el otro, ¿cómo se llama? Hidequiel, ¿verdad? No, ese es un túnel que había y es subterráneo, pero era un túnel que hizo un maestro, que conocía a un maestro que se llamaba Esén, que fue hijo de Moisés, el que fundó los esenios. Él y Joab, o sea el maestro Joab, viajaron por un río subterráneo que llegaba o que llegó al Amazonas. Del Amazonas ellos subieron por la cuenca del río, subieron y el Amazonas los subió a la cuenca del río que baja y se llama el río Fonce, y ellos cogieron el río Fonce hasta agarrar la cuenca del río Guillermo y llegar aquí a este lugar. Y aquí vinieron ellos y de aquí llevaron madera para la construcción
del templo de Jehová. Otra madera la llevaron del centro del corazón del Amazonas, más adentro de una zona que el maestro alguna vez pronunció y que se llama Mato Grosso, en Brasil, hacia adentro. Y otra porcel, otro río subterráneo, se dividía en el centro de la Atlántida, o sea, del continente Atlántico, y salía a lo que hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas. De esa zona uno bajaba a la península de Yucatán, en México, y otra subía al norte donde estaban unas montañas que sus mercedes han oído simbrar en el norte de América, que se llaman los Apalaches, donde vivieron los indios Hopis, o donde está la historia de los Hopis y de los piel rojas. Bueno, sigamos aquí, dice así: un mundo secreto. El tercer túnel, situado en el centro de los otros dos, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos quería total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini, bueno, aquí no le pongamos venerable, y los masones, en la estructura política de Rumania y Estados Unidos, sospechamos que estos intentan gradualmente tomar el control mediante factores externos relacionados con nuestros intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el ámbito político y administrativo que tienen conocimiento de los planes satánicos de los masones y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso del descubrimiento de los montes Buseji. El túnel central, ya vimos los dos túneles. El primer túnel, el de la derecha, licencia, el de la izquierda, ¿a dónde iba? A Egipto. Llegaba a un central, a un sitio del desierto, de las dunas del desierto del Sahara. Bien, ese es uno. El segundo llegaba a la meseta central del Tíbet, pero ese a su vez se dividía en otras dos ramificaciones. Una de las dos llegaba a otra zona de Rumania, donde hay otro monte cerca de los Cárpatos, y el otro subía ¿a dónde? A la meseta central del Tíbet, licencia, a la meseta central de Mongolia. El tercero bajaba hasta la zona donde está el otro centro, que los gringos ya se adueñaron de él cuando invadieron Irak. ¿Quiénes han visto la entrada de Irak? ¿O conocen o llegaron a mirar por la tele? Hay un río que pasa directamente por toda la mitad de los dos. El Éufrates pasa por toda la ciudad de Irak. Allá miren los gringos los satánicos que son. Cuando ellos llegaron a Irak, al sur de Irak hay una ciudad que se llama Basora. A la entrada de Basora, dejando la entrada del Golfo Pérsico, donde se unen los dos ríos, o sea el Tigris y el Éufrates, solo se unen unos 20 o 50 kilómetros antes de desembocar al mar. Se conectan los dos. Y allá existe algo que se llama Ur, la Ur Caldea. Antes de llegar a Basora, que es una ciudad sagrada, era una ciudad sagrada antes de que entraran los gringos. Y ahí en Ur existió algo muy bonito. Los que conocen, había una pirámide en la caldea de Ur, o en la Ur de los caldeos. La pirámide es diferente a todas las pirámides que sus mercedes conocen. Fue la primera pirámide que se construyó en el tiempo antiguo de las historias de nuestro siglo. Y esa pirámide sube como subir escalitas como la Torre de Babel, pero ella no tiene entrada ni salida. Dentro del conglomerado de la pirámide no hay entrada ni salida. ¿Cómo le llamaron los caldeos a esa pirámide? Y todavía está. Cuando los gringos invadieron, la querían explotar. Eso se llamaba sigurat. Ese fue el primer sigurat que existió. Sigurat quiere decir seguridad, eso traduce sigurat. Y resulta que los sacerdotes caldeos solo podían entrar al sigurat una figura que sus mercedes conocen de la antigüedad y se llama hierofante. ¿Qué es un hierofante?
porque sus mercedes han oído esa historia. Y Cristo era un hierofante. Bueno, a Cristo le decían el hierofante del sexo. Ya saben entonces que hierofante tiene que ver con el sexo. Un hierofante era un maestro iniciado que enseñaba el arte de la alquimia hasta el grado 33. Y solo podía entrar al sigurat los hierofantes, caldeos, cuando en Caldea existió el sigurat. Los satánicos gringos, cuando, si sus mercedes se acuerdan, se llamaba el regimiento número 4. ¿Sabe cómo le pusieron los británicos? Eran británicos y gringos cuando se estaban metiendo a Irak. ¿Que aquí qué se estaba haciendo? ¿Se acuerdan? Aquí estaba algo de las ropas. ¿Se acuerdan en el 2003? Las ropas viles. Para detener la guerra. Y el venerable maestro, durante una semana hubo tormentas, los que se acuerdan, hubo tormentas en Irak y ellos no podían avanzar. Y el maestro aquí estaba haciendo un trato en los dos mandalas. Un mandala que se había hecho arriba y el mandala aquí de las ropas viles. Y resulta que todo el tiempo que el maestro hizo el trato, ellos no pudieron avanzar, porque las dunas del desierto no los dejaban avanzar. El venerable maestro Keliunseú sabía que esos tipos iban a llegar a ese sitio, igual que el de los montes Buseli, donde está toda la historia de la humanidad, y donde está una cantidad de poderes que los gringos se robaron. Y resulta que Dios, en su infinita misericordia para que no hubiese guerra mundial, dejó que siguieran avanzando, o sea, dejó que invadieran ese país. Mire los satánicos que son. Los que entraron a ese lugar que dice aquí, en Irak, que es similar a los montes Buseli, se llamaba la Cuarta Mecanizada. Era una combinación de soldados gringos y británicos. ¿Y sabe cómo se llamaban? O le pusieron ellos, se llamaron ratas del desierto. Ellos se pusieron ese nombre. Cuarta Mecanizada, las ratas del desierto. Esos fueron los primeros que entraron a Irak cuando invadieron Bagdad. Y los demonios esos, entrando a Irak, había un túnel gigantesco. Y los de la Cuarta Mecanizada, o sea, las ratas del desierto, se metieron por ese túnel que conducía a ese lugar. Ellos ya sabían que abajo de Irak existía ese complejo. Porque los que han leído un librito que se llama, y es nuevo, Memorias en el Exilio, en Memorias en el Exilio hay una doctrina ahí muy bonita, a lo cual les recomendamos que consigan ese libro que tiene que ver con esto, donde dice que el Edén quedó ubicado en dos zonas geográficas de la esfera Geagnos. El Edén del Medio Oriente y el Edén de la zona de Tastitlán, o sea, donde estamos parados. Vamos a seguir aquí, dice así. No obstante, hay personas muy importantes en el ámbito político y administrativo que tienen conocimiento de los planes satánicos de los masones y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso del descubrimiento de los montes Busegi. El túnel central que se dirige hacia el centro del planeta puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quiénes la construyeron. Ya, el último túnel, ¿a dónde lleva? Al centro de la Tierra. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los tres túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigiría a Egipto, la segunda al Tíbet y la tercera al centro de la Tierra. Resumen del libro Futurum with Skull and Bones de Radu Sinamar. En 2009 la televisión local Antena 1 presentó brevemente los sucesos anteriores. Después de la emisión del programa, la televisión recibió una llamada telefónica anónima amenazándolos. Esta es la traducción de la llamada. El periodista de Antena 1 contesta al teléfono y el periodista dice: hola, buenos días. Llamada anónima, está usted avisado, vaya con cuidado, deje de hablar sobre Busegi. El periodista dijo: ¿quién es usted? Los satánicos gringos y los demás demonios le dijeron: esta información no debe salir de ciertos círculos, no se puede hacer pública, han entrado en un juego peligroso, ustedes son jóvenes, tienen familia,
Hay suficientes temas en este país de los que hablar. Volvió y le preguntó el periodista, ¿quién es usted? Y dice así, es mejor que no lo sepa. Espero que no tenga que conversaciones con nosotros. No tengo nada más que decir. Dirección de internet de la llamada al principio del video. El día anterior, en el mismo programa de TV en Antena 1, se presentó el siguiente programa. En Rumania se ha encontrado decenas de esqueletos de gigantes en diferentes cementerios. Más información en el futuro. Y aquí aparecen los videos de la historia de los montes Buceli. Está el video 1 y está el video 2. Lo que sucede, bueno, este video está, la traducción es en brasilero, pero yo ayer me puse a buscar y me encontré una en español o en castellano. Bajé este video en castellano para ponerlo aquí en la página y bajé otro video que cuenta la historia de los montes. ¿Qué tiempo hay? Bien, hoy leímos toda la historia de los montes Buceli. El video dura media hora. Dura media hora, o sea, es muy bonito. Ahí muestran, ¿vieron la foto del gigante? Ahí muestran, pero ya en directo, la imagen de los gigantes que pillaron allá en Buceli. También cuenta cómo fue que se metieron a espiar sin que se dieran cuenta los satánicos asesinos de la bestia armagedónica, que ocultaron esta verdad grandísima, grandiosísima, y que no quieren ni buscan ni están buscando la forma de que esto no se conozca. Entonces, como ya el tiempo es para iniciar alabando a Elohim, el día de Managda, bueno, hay un tema que nos dejaron puesto que tiene que ver con alabando a Elohim. Y como lo que sigue es alabando a Elohim, entonces vamos a terminar es con la lectura de alabando a Elohim y su creacel. Un comunicado que enviaron, muy importante. Y con este tema de una vez conectamos el alabando a Elohim. Dice así: Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius, 18 de enero al 2 de febrero del 2013. Al final se van a dar cuenta quién fue el que escribió este comunicado. Vamos a que el venerable dragón Pilactewer los lea. Lo de los montes Buceli, si Managda nos dan un tiempito, les dejamos ver el video, y el video es resumido. Cuenta todo lo que pasó en los montes Buceli, es muy bonito. Para que sus mercedes entiendan por qué el mundo satánico de la tierra quiere tapar la historia de esos montes donde se encontró una mesa, 5 mesas gigantes, un salón donde vivieron gigantes, y esos gigantes dejaron toda la información de la GEA. Aparte de eso, ellos hicieron 3 túneles, ya vieron sus mercedes a dónde conectan los 3 túneles. Y aparte de eso dejaron unas ánforas con un polvo que para los satánicos masones, ellos saben que ese polvo rejuvenece a las personas. Nosotros le llamamos a ese polvo semen, ellos pues le llaman el polvito. Como a ellos no les gusta mutar la energía y son perezosos, no les gusta el sacrógesis, quieren volverse inmortales a la brava, sin hacer esfuerzo, sin necesidad de hacer la técnica de Don Diógenes, que es parar la cabeza y que le duela el cuello, porque a Segundo, si oyeron la historia de Segundo, a él no le gustó. Dijo que era mejor estar con una vieja, que en vez de ponerse a hacer sacrógesis. Y como a ellos no les gusta, ellos quieren volverse inmortales a la brava, quieren irse al cielo paseando y que no les digan nada. Vámonos con esta lectura, venerable dragón Pilactewer. Una cosita, lean el docucierto de los montes Buceli y háganle preguntas al dios Cúmido, que lo más seguro es que se las va a contestar. Y el día de Managda vamos a darle paso otro poquito al tema de Buceli, porque el dios Cúmido contestó 2 preguntas de los reptilianos que no se han leído al público.
¿Qué es un orograma? Un orograma es la ampliación de algo. Ejemplo, quiero mostrar la Tierra. Ahorita existen orogramas, en el mundo existen los orogramas. Es casi un parecido el aparatico a un videoproyector. Y ese videoproyector lo que hace es que me puede mostrar la imagen en 3 dimensiones como si fuera real de una persona o de un sitio o de cualquier lugar que yo quiera mirar. Pero lo veo, la diferencia entre el videoproyector es que el videoproyector es plano. El orograma, digamos que lo que emite lo muestra en las 3 dimensiones, o sea, en los 3 espacios de tiempo. Se puede ver la esfera Geagmus como es en el orograma, pero la ve como es, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, con sus 3 dimensiones. Si le hacen el orograma de un ser humano, su merced ve al ser humano como si estuviera parado de verdad, con la misma ropa, igualito, hasta habla, porque ahorita existe el sistema de hablarse por hologramas, o sea, un conferencista puede estar a este lado del mundo y al otro lado él estar allá parado y el holograma lo hace ver como si estuviera aquí y puede dar conferencia y la gente lo oye y es un holograma y parece un humano igual. Sí, los gringos tienen eso, los japoneses tienen ese sistema ahorita. Es más, ahorita lo utilizan para engaño, para engañar a la gente. Puede su merced aparecer en 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Y entonces la gente dice, uy, miren ese tipo tan poderoso, tiene poderes. Y no, simple y llanamente es un holograma. Venerable Pilactewer, vamos con la lectura, porque ya inicia alabando a Elohim. Y este es un comunicado inmenso, ya se van a dar cuenta sus mercedes quién escribió este comunicado. Muy bien, gratísimas, venerable maestro Daham Laker, y a todos los oyentes. Vamos a dar lectura en este instante a este grandiosísimo comunicado. Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius, 18 de enero al 2 de febrero del 2013. Sea un excelente día para el pueblo tan judío de verdad, pletórico de todas las armonías que componen el milagro de la vida de los días en sus vidas. Como practicadores de esta senda, no desconocéis que cada instante debemos ser ejemplo vivo de las más hermosas y mejores axeles que hacen de nuestra vida diaria una verdadera oracel. Jamás los integrantes del pueblo de Dios sobre esta esfera tierra se han caracterizado por estar estáticos espiritual y mental ya que ello conllevaría a densificar y cauterizar en forma más ligera la conciencia de los humanos que viven la vida muriendo en el sueño de la ilusión subjetiva de la materia. Es por ello que el pueblo de Dios debe ser distinguido como el más espiritual, el más casto, el más sabio, el más inteligente y fuerte, virtudes que solo se alcanzan trasladándolas día a día. La sabiduría, como dijese Salomón, la podemos encontrar en todas partes. Es tan extensa que es menester que la busquemos en la naturaleza que nos rodea, en escritos de hombres sabios, en escritos que hombres sabios hayan dejado en libros sobre esta esfera. Pues fueron ellos también la figura que Dios utilizó para plasmar sobre la tierra la sabiduría divina, y así contemplar la magnificencia de mismo Dios en una forma que no solo la fe sea la base para ello, sino por el contrario, la misma sabiduría de Dios, llamada ciencia, que aunada a lo espiritual, constituye la conciencia. No podemos hablar de solo fe, porque si fuese por la fe, ninguno se salvaría, ya que si de verdad la fe fuese tan grande, tendríais la amplitud de mover montañas, cosa que no sucede, porque la fe no alcanza ni siquiera en algunas oportunidades a tener el tamaño del grano de mostaza que hablara Crestus. Si buscáis la sabiduría en forma activa y escudriñáis toda escritura, ella se arraigará de vosotros, que nunca os dejará,
y así podréis día a día ir sumando virtudes en vuestros seres, que harán de vuestra sola presencia una oracel continua a Dios. No olvidéis jamás que vuestro cuerpo está constituido por energía física, la cual, si no se desarrolla y se elabora continuamente con ella, va perdiendo el caudal que posee para sostener, aunque sea la misma viteria. Si no activamos nuestro cuerpo físico, este se malogra y puede llegar a un estado lastimoso de decrepitud. Igualmente puede suceder con nuestro cerebro, el cual continuamente está trasladando, enviando señales eléctricas, las cuales son desperdiciadas por la pereza mental de los hombres, de no querer saber más de lo que supuestamente saben. Esta activación energética en nuestras viterias va a hacer, como ya señalé anteriormente, que seamos mejores hijos de Dios, que hagamos con mayor convicción cualquier buena actividad, que sentamos con mayor fervor la doctrina y la práctica, que el respeto y la unión sean factores importantes dentro del pueblo de Dios, y que todo ello conlleve a ser un pueblo que nadie pueda desunir. El pueblo de Dios sobre la esfera siempre ha tenido que asirse a la sabiduría, para que ella sea ese bálsamo que día a día hace posible que los mejores senticiertos se despierten dentro de la viteria, y así lograr en esa forma la fortaleza digna del pueblo de Dios. Ahora nos, como representantes de ese pueblo sobre la tierra, tenemos el deber de demostrar que sí lo somos con el ejemplo, manifestar que en verdad somos portadores de magistrales energías que nos diferencian del conglomerado humano, y que aún desconociendo qué sucedió con nuestros maestros, la fuerza divina nos une en hermandad para a través de hechos evidenciar que portamos en nuestras existencias en forma activa y palpable la luz de las palabras y los hechos de nuestros guías. Siempre debemos tomar los mejores ejemplos de aquellos que fueron antes de nos, aquellas criaturas que marcharon por las sendas que conducían a la liberación final, y que ahora nos corresponde caminar, para que viendo su ejemplo plasmado en los registros acásicos, y algunos de esos hechos prendidos en las hojas de algunos libros, podamos tener la fortaleza de seguir adelante, porque bien es sabido que el camino realmente liberador, es estrecho y muy solitario, y que solo lo podemos andar teniendo en forma latente activa la luz de los ojos de nuestros maestros, mantener en nuestras memorias la grandeza de la creación divina, y contener en nuestra inti el respeto y el amor a nuestros Elohims. Es por este motivo que deseo convocar a los miembros del pueblo taoísta que tengan la vocación de cristalizar en líneas y armonías musicales estos senticiertos espirituales, los cuales son de otros tiempos. Así como ahora en diversas épocas, también dejamos manifestados en hermosos líneas la grandeza de los mensajeros de Dios, las añoranzas de sus seguidores, la fraternidad, la magnificencia de la naturaleza creación divina, e infinidad de temas que reunían a los seres en alabanza continua. Los Elohims nos han ofrendado el sonido y el silencio, base fundacional de lo que los Umagdus han llamado música,
formando los sigamentos, formando los sigámetros de la música, formando los sigámetros de la misma, que son la melodía, la armonía y el ritmo, para con ello poder obtener las más hermosas composiciones musicales que agraden a Dios. Esto aunado a una espléndida letra que exprese la gracia divina presente en nuestros guías, en la naturaleza, en la creacel y en los Elohims. Los sabios de todos los tiempos han tenido a la música como una forma sin forma, es decir, algo existente sin existir, y que solo en ti, a través del sagrado sonido, podemos percibir. No se equivocaron los pitagóricos al dedicar su vida a estudiar en forma incansable los intervalos sonoros y sus propiedades magníficas y sus propiedades mágicas, que no eran más que el equilibrio entre los números pares e impares, a lo que llamaron armonía. Pitágoras enseñó a sus discípulos no solamente las formas geométricas, los astros, las citas musicales. También les mostró la forma de curar con la música. Para este gran sabio existían diferencias entre las músicas cósmicas y las músicas terrenas, porque él era conocedor de esa sabiduría, y por ello incitaba a sus discípulos a poder conseguir casi una armonía perfecta en sus músicas. Así como Pitágoras, muchos sabios dedicaron su vida al estudio de la música. Pueblos de Dios que han pisado la esfera, han compuesto hermosas melodías enriquecidas con convincentes letras, a saber, los esenios, los egipcios. También componían líneas alabando a los astros que les alumbraban, al igual que otras antropogénesis que fundacertaron sus alabanzas en hermosas melodías y letras como los hindúes, para enaltecer a Krishna con los cánticos védicos, los budistas con sus cánticos sútricos, y cómo no citar a los musulmanes con sus hermosas oraciones cantadas en forma admirable por un mullah. Moisés compuso un cántico al pasar el Mar Rojo en agradecimiento a Jehová por salvar al pueblo de Israel de la mano de Faraón, el cual fue entonado por todo el pueblo. David compuso salmos, los cuales eran cánticos de variados temas. Salomón con su cantar de los cantares. También podemos citar el cántico compuesto por Débora, el cual fue entonado por Baraj, y todo su ejército acompañado por Débora, y las mujeres hebreas. Ana, madre de Samuel, cuando canta a Jehová, adorándole. 1 Samuel 2:1. Los grandes profetas también compusieron líneas, alabando a Jehová. Como en el caso de Isaías, que encontramos un cántico en Isaías 26, 1-21. Jeremías hablaba al pueblo de Israel para que entonase cánticos, a Jehová, suplicando por su misericordia. El pueblo de Israel era reconocido por otras naciones
porque sus voces al unirse en cánticos de alabanzas no tenían comparación. Y fue por ello que cuando Israel estuvo en el exilio, en Babilonia, les pedían que cantaran a Jehová su Dios. Y por ello, en las Sagradas Escrituras, figura solo una estrofa de un lin que ellos compusieron, en el cual manifestaron la gran amargura de sus días de esclavitud. María, madre de Crestus, dio loores a Jehová, luego de que el ángel le anunciara el nacimiento del Mesías. Zacarías en agradecimiento a Jehová por el nacimiento de Juan el Bautista su hijo. También glorificó al Dios Supremo con un cántico. En el tiempo de Crestus, hermosas composiciones hechas por el Hijo del Trueno, Boanerges, las cuales hacían vibrar el alma de las criaturas. Crestus, el Verbo divino, hecho carne, dejaba fluir en los hilos de la luz resplandeciente que constituían la figura de su voz, los lines que sanaban el cuerpo y el alma de los hombres y mujeres de su época. Voz que hacía vibrar los desiertos de la materia y la antimateria a otras altitudes energéticas, lo cual producía un cambio a nivel de las micropartículas, forjando otras características anímicas, y por ende, consiguiendo con ello el nacimiento de nuevas criaturas a la luz de la verdad. Y para que la historia no suene tan lejana, ¿qué decir cuando en el Tíbet de Oriente los monjes practicaban constantemente los sagrados mantras para obtener de ellos el objetivo deseado? Maestros lamas del son buscaban en las gargantas de los monjes el timbre menester que, unificados, formaban poderosas fuentes de energía, con las cuales podían mover físicamente objetos de gran tamaño, entre otras cosas. Así como vosotros podéis encontrar en ínfimas porceles dejadas en la historia la vida de aquellos mejores que laboraron por la humanidad y por sí mismos, y como podéis encontrar en los registros acásicos cada detalle de lo vivido, os invito para que, inspirados siempre en los mejores, iniciéis a cristalizar en hermosos lines con sus letras todo aquel senticierto propio de los hijos de Dios. Deseo invitaros a que hagáis porcel de esta sublime actividad llamada alabando a Elohim y su creacel, para lo cual es menester que abráis las puertas a vuestros seres, y que sean ellos conjuntamente con vuestra viteria, ensamblando las más hermosas poesías, con hermosas músicas, para dar origen a lines que den loores. Este evento, como podéis ver, tiene como objetivo el unir aún más al pueblo de Dios en una hermosa oración, la cual debe perdurar por siempre. Venerable gran comendador, amables oyentes del pueblo de Dios, damos gratísimas por vuestra contonía, gratísimas al venerable maestro Daham Laker, y infinitas gratitudes a nuestro gran Elohim Cúmido por este hermoso mensaje, por esta hermosa oportunidad, las doctrinas que entrega día a día a todo el pueblo de Dios.